Hola, varias personas me han pedido que comente algo sobre el atentado contra Charlie Hebdo. Y bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? Es el tipo de cosas que impactan y uno quiere echar mano de las herramientas que tiene, en este caso la astrología, para tratar de entender el acontecimiento, de marcarlo. Y bueno, también, cómo no, es siempre una ocasión de verificar si los indicadores astrológicos guardan o no relación con los acontecimientos que se van manifestando. Eh, eh, la historia acaba de culminar eh, con la muerte de los dos terroristas, ¿verdad? O sea, que no hay otro nombre para darle. La muerte de los dos terroristas que el día 7, el miércoles, entraron en la redacción de Charlie Hebdo y asesinaron a más de una decena de personas. Y bueno, por aquí tengo sus cartas, por cierto. Entre la mucha información que ha circulado de inmediato, ¿no? Está esta, la de los datos de nacimiento de ambos hermanos, de Said Kouachi y Cherif Kouachi, que nació el primero el 7 de septiembre de 1980 a las 1:40 de la mañana y el segundo el 29 de noviembre de 1982 a las 10:20 de la noche, ambos en París. Bueno, en un suburbio de París, en los alrededores de París. Eh, y, y bueno, la información proviene de sus partidas de nacimiento, así que bueno, que podemos considerar que, como siempre, que el dato proviene de allí, es razonablemente confiable como primera aproximación. Cuando las observé, lo primero que me llamó la atención fue Lilith Natural. En ambas cartas, Lilith Natural está amplificada, ¿no? En el caso de Cherif, Lilith Natural está en conjunción con Marte y en el caso de Said está en conjunción con Plutón. En ambos casos se trata de planetas eh, que, bueno, que tienen una tendencia a expresiones violentas, ¿no? Eh, y bueno, Lilith Natural está muy vinculada al terrorismo en el sentido de ser una expresión de lo caótico, ¿no? Lilith Natural encarna en buena medida aspectos caóticos de la psique humana y tiene una versión a lo que serían las estructuras, las normas establecidas. Entonces no tiene nada de raro que Lilith sea protagónica en la carta de personas que se han decantado hacia el tema del terrorismo. Entonces, por supuesto, que esto llama la atención, ¿no? Que en ambos casos Lilith esté amplificada por su contacto con dos planetas que a su vez guardan relación. Es bien conocida la relación entre Marte y Plutón, ambos regentes de Escorpio, ¿verdad? Marte, el regente antiguo de Escorpio y Plutón regente moderno de ese signo. Entonces, efectivamente hay una vinculación natural y que además remite a una asociación de Lilith natural con lo escorpiano, con lo plutoniano. O sea, Lilith natural tiene un vínculo con lo nocturno que entra en resonancia, que tiene afinidad con las asociaciones de Escorpio. Entonces, el hecho de que en ambos casos esté en conjunción con el regente de ese signo, por supuesto que le está dando mayor protagonismo. Por otra parte, otra cosa que también llama la atención es que cuando observamos la posición de Lilith natural en la carta de Said, la vemos en el grado 21 de Libra y su luna está en el grado 17 de Leo. Es decir, hay un sextil amplio, pero efectivamente hay un sextil entre la luna y Lilith. Si tomamos la posición de Plutón, el sextil tendría un orbe más pequeño, o sea, el sextil Luna-Plutón tendría un orbe más pequeño y como a su vez Plutón está en contacto con la Luna,
lo cierto es que podemos considerar que existe una conexión entre este emplazamiento Plutón-Lilith natural y la luna de Said. Y resulta que lo mismo encontramos en el caso de Cherif. Marte y Lilith natural están en trígono con la luna, en este caso sí bastante exacto, ¿no? La luna en el 22, Marte en el 21, perdón, Lilith natural en el 22, Marte en el 21, y la luna en el 21,54, o sea, casi en el grado 22. El contacto, como digo, es muy, muy cerrado entre ambos grupos de indicadores. En el segundo caso, fíjense que, o sea, en el caso de la luna, fíjense que la luna está también en conjunción con Quirón. Tenemos una conjunción luna-Quirón. Y resulta que en la carta de Said, la luna está en cuadratura con Quirón. Entonces, en ambas cartas tenemos un sistema que involucra Quirón, la luna, Lilith natural y un planeta que amplifica toda la mezcla, que en un caso es Plutón y en el otro caso es Marte. Pero definitivamente hay una similitud en ambas cartas de indicadores que están poniendo sobre el tapete lo caótico, como decía hace un rato, lo violento como asociación de Marte y de Plutón, y el tema de lo quironiano en términos de la herida, pero también en términos del herir. O sea, recuerden que cuando hablamos de Quirón, hablamos, como no, de un arquetipo que nos vincula con el tema del el sanador herido y las imágenes que normalmente se asocian a Quirón, pero que esencialmente hablando, tiene que ver con ese contacto con lo doloroso, con lo incómodo, con lo difícil, donde yo puedo verme a mí mismo como la persona que recibe esa situación dolorosa o incómoda, o también como quien la causa, o sea, como quien responde a aquello que de alguna manera siento como herida que el mundo me inflige, respondiendo a mi vez ante esas heridas, causándolas a otros. Es decir, es la víctima, pero también es el victimario. Por supuesto, la polaridad víctima-victimario es la trampa quironiana, ¿no? La trascendencia de esa polaridad víctima-victimario es lo que le da esa asociación con la sanación. Cuando salimos del ping-pong entre víctima y victimario, es cuando Quirón puede elevarse por encima del conflicto y bueno, convertirse efectivamente en sanador, pues conectarse con esa faceta sanadora que se le atribuye y que es real, ¿no? No estoy diciendo que sea falsa la faceta sanadora de Quirón, pero es cierto que o sea, que en buena medida, en muchas ocasiones, observamos a Quirón atrapado, o sea, me refiero, lo observamos como manifestación en la psique de gente a nuestro alrededor, lo observamos como esa dualidad en la que la persona queda atrapada entre víctima y victimario. Es decir, en un momento dado soy herido y a consecuencia de ese sentirme herido, entonces respondo hiriendo a otro. Me extiendo tanto en este punto porque ese contacto de Quirón con la luna, que por cierto tiene otra manera natural de vivirse, en cuanto a que Said y Cherif fueron huérfanos a temprana edad. Aún no he averiguado exactamente a qué edad perdieron sus padres, pero sí sé que fueron huérfanos y bueno, esa orfandad también tiene que ver con el tema del contacto Luna-Quirón. Pero desde un punto de vista de sus creencias, de su ideología, desde el punto de vista político y religioso, que en el caso de los fundamentalistas islámicos, evidentemente las dos cosas están fundidas, esa idea de la patria herida o la tradición herida, entendamos por patria
la comunidad musulmana. Pues por supuesto que también podríamos hablar de Argelia como referente inmediato de ellos, pero evidentemente ellos también tuvieron vínculo con el terrorismo o las organizaciones terroristas internacionales de carácter yihádico, ¿no? No digamos islámico, sino yihádico. Pues las que están comprometidas con esa yihad internacional, con esa guerra santa internacional contra Occidente. Entonces, desde ese punto de vista, hay una idea de la nación islámica, o sea, desde ese punto de vista abstracto, herida por Occidente, ¿no? Maltratada, abusada, de una manera simbólica violada, y entonces hay una especial sensibilidad tanto en la carta de Cherif como en la carta de Said a esos temas por los contactos Luna-Quirón. Recordemos que la luna es también eso, pues la tradición, ¿no? La memoria personal, pero también colectiva, que de alguna manera se refleja en lo que recibo a través de mi familia, mis raíces, en fin, ¿no? Digamos que esos contactos Quirón-Luna definitivamente forman parte importante de la mezcla. Y bueno, ¿qué otra cosa? Llama la atención también el tema Leo en ambas cartas. Fíjense que Cherif tenía el ascendente en Leo, mientras que Said tenía el ascendente en Cáncer, pero la luna, regente de Cáncer en Leo. Entonces era un ascendente Cáncer subtono Leo. En ambos casos hay una tendencia al tema del protagonismo, es decir, de alguna forma la idea de hacerse sentir, la idea de irradiar hacia el mundo, ¿no? De llamar la atención, ¿no? De ese también es otro factor, de, entre comillas, mostrarse creativo hacia el mundo. En este caso, la obra, entre comillas, o sea, muchas comillas, la obra creativa tiene que ver con este atentado, tiene que ver con ese vengar al profeta, asesinando a todos estos personajes de Charlie Hebdo. Fíjense además la fuerza de las correspondientes casas 5, ¿no? La casa 5 de Said, con la conjunción Plutón-Lilith natural, después Marte, Lilith 1181 y después Urano. Por cierto que esa Lilith 1181 también es protagónica en la carta de Cherif, está muy cerca del medio cielo, sería el indicador más cercano al medio cielo. Para mí es importante, ese asteroide, Lilith 1181, eh, eh, lo he venido estudiando desde hace rato y por eso lo incluyo, ¿no? En mis análisis. Al final tiene una asociación bastante fuerte con el tema de la entrega y el sacrificio en su sentido positivo, con el rol de la víctima en su sentido negativo, y también algo similar a lo que mencionaba con respecto a Quirón, Lilith 1181 también puede llevarnos a convertir en víctimas a otros. En este caso es diferente que con la dinámica quironiana. Lo que está en juego con Quirón es ese tema de herir o ser herido. Mientras que en el Lilith 1181 la polaridad tendría que ver con yo me entrego o el otro se entrega. O sea, yo me sacrifico o el otro, o hago que el otro se sacrifique. O sea, o tengo la expectativa de que el otro sea sacrificado. Pues veo al otro como potencial víctima para el sacrificio. Ambas posibilidades se mezclan. Si yo soy capaz de verme a mí mismo como la persona que se va a sacrificar por algo, también puedo ver al prójimo como víctima necesaria, como cordero que debe ser sacrificado,
y es una lógica que también está presente en la mecánica del terrorismo, o sea, no tiene nada de raro, sobre todo con esto del terrorismo islámico, que está tan vinculado a la idea del mártir, ¿no? Por algo, esa idea de los chalecos bomba, en fin, ¿no? O de los atentados suicidas. Eh, eh, en cierta forma, desde el momento en el que ellos entran disparando en la redacción de esa revista, ellos están cruzando una línea en la que saben que a su vez es muy probable que mueran por la causa, ¿no? Es cierto, no estaban llevando un chaleco bomba, pero igual hay una mentalidad que tiene que ver con eso, estar dispuestos a morir por la causa, sacrificarnos por la causa, y eso también lo puede favorecer el Lilith 1181. En ambos casos está marcada, como digo, en el caso de Said en conjunción con Marte y en el caso de Cherif en conjunción con el medio cielo. Pero estaba hablando de las casas 5 fuertes de ambos y en el caso de Cherif es evidente, ¿no? El Sol en la cúspide de la casa 5, Mercurio y Venus también allí, Urano y Lilith Cosculatriz también en esa casa. Es decir, en en ambas cartas hay unas casas 5 muy fuertes. Sabemos que la casa 5 es una casa que tiene afinidad natural con el signo de Leo. No se trata de establecer una equivalencia entre signo y casa, pero sí de entender que una casa 5 fuerte puede subrayar ese tema del protagonismo del que estaba hablando antes, sobre todo en la carta de Cherif, ¿no? La carta de Cherif con un ascendente Leo, regido por un sol en la cúspide de la 5 y además en Sagitario, bueno, evidentemente el tema del protagonismo en él es tremendo. Quizá en el caso de Said, comparativamente hablando, había un perfil más bajo, ¿no? Menos extroversión. Es probable que su carácter haya sido menos extrovertido que si lo comparamos con el hermano. En fin, ¿no? Digamos que no tenemos información para corroborar eso, pero lo cierto es que en ambas cartas hay de una manera o de otra esa idea de dejar una obra, entre comillas, o sea, de la autoexpresión creativa, que como digo es la idea fundamental que está presente en la casa 5. Otros factores, bueno, el hecho en la carta de Saif de tener una conjunción Saturno-Plutón. La conjunción Saturno-Plutón tiene un vínculo natural con el tema del terrorismo. O sea, desde el momento en el que Plutón es la destrucción, el demoler, y Saturno es el construir, son las estructuras, bueno, el contacto entre Plutón y Saturno puede tener como manifestación, no la única, por supuesto, pero una manifestación posible, sobre todo al estar tan cerca de un ángulo de la carta, es esa tendencia a querer destruir estructuras. En ambos, o sea, en todo caso, sabemos que en astrología el resultado final siempre es la suma de un conjunto de factores. Nunca existe un factor aislado que sea el que determine el resultado completo, sino que siempre se van acumulando factores y esa acumulación de factores genera una imagen global que es la que nos permite hacer una interpretación. Y en este caso, por ejemplo, la conjunción Saturno-Plutón entra en resonancia con esa conjunción Marte-Lilith natural de la que hablábamos antes. Eh, eh, que a su vez está en Capricornio, ¿no? Esa conjunción de Marte y Lilith natural está en Capricornio, que es el signo regido por Saturno. Entonces, este contacto de Plutón con Saturno tiene afinidad con esta conjunción de Marte y Lilith natural en Capricornio. Eh, Otros elementos que puedan llamar la atención. Bueno, esta Lilith 1181 tan cerca del medio cielo, perdón, esta Lilith 1181 tan cerca del medio cielo, favorece
ese tema de la entrega, del sacrificio, del que hablaba antes, de concebir nuestra vida como algo que debe ser puesto al servicio de una causa, ¿no? Al servicio de algo en lo que creemos. Eso, digamos que sería un factor presente en la carta de Cherif. En el caso de Said, el medio cielo es Piscis. O sea que en términos tradicionales también tiene una connotación similar de entrega, ¿no? Digamos que el Lilith 1181 en última instancia vibra con asociaciones que son naturales de Piscis. Y fíjense que además Júpiter, que es el regente antiguo de Piscis, está en cuadratura muy exacta con Neptuno, que es el regente moderno de Piscis. Entonces, efectivamente, digamos que queda aún más activo, más fuerte, esa idea de la entrega, sobre todo en este caso, a algo que remite nuevamente a la idea de las raíces, porque Júpiter, regente antiguo de Piscis, está en la casa 4. Entonces, bueno, en fin, digamos que podemos hablar y hablar. No tenía la intención de extenderme tanto con las cartas de ellos dos. En todo caso, resulta evidente que algo que nos puede interesar en este momento son los tránsitos, ¿no? Los tránsitos que pueden tener ambos personajes. Si activamos sus tránsitos, si activamos sus tránsitos, podemos ver, ahí está, podemos ver bueno, que en el caso de Said, Plutón se está oponiendo a su ascendente, o se estaba, ¿no? Porque como sabemos murió hace unas horas, abatido junto con el hermano. Plutón se oponía al ascendente y Quirón se oponía a su sol. Es decir, toda este episodio de Charlie Hebdo ocurre en el momento en el que Plutón estaba pasando por la zona de la cúspide de su casa 7, es decir, oponiéndose a su ascendente, y, y Quirón se estaba oponiendo a su sol. En el caso de Cherif, fíjense que Urano estaba haciéndole trígono muy exacto, Urano en el grado 1243, trígono muy exacto a su conjunción Mercurio-Venus. Tiene aquí una conjunción de Mercurio y Venus en Sagitario, y esa conjunción estaba recibiendo un trígono exacto de Urano. Al mismo tiempo, Quirón, desde la casa 8, ¿verdad? La casa asociada a Plutón, la casa asociada al tema de la muerte, le estaba haciendo cuadratura a esa misma conjunción. Es decir, en el mismo momento, esta conjunción de Mercurio y Venus estaba recibiendo la cuadratura de Quirón y el trígono de Urano. Estamos hablando de planetas de movimiento lento, y por lo tanto tránsitos que marcan una época. Si pensamos en indicadores de movimiento un poco más rápido, bueno, fíjense en las Lilith, que precisamente en este momento están en conjunción, ¿verdad? Tenemos un punto de conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz, es decir, nos estamos acercando al apogeo de la luna, y entonces las dos Lilith se alinean, ¿no? En el momento del apogeo lunar. Entonces están allí en el grado 9, y el Sol de Cherif estaba en el grado 7, ¿no? Entonces hay una cuadratura que viene desde hace varios días. De hecho, si movemos eh, la, si movemos la fecha, si movemos la fecha al momento del atentado, ahí vemos que, bueno, no se había movido tanto. Sí, en el momento del atentado estaba igual, en 88 grados, es decir, casi 2 grados, casi 2 grados de orbe, pero igual, ¿no? Es un orbe bastante activo, sobre todo para una conjunción de las Lilith. O sea,
Recuerden que ambas Lilith son aspectos diferenciados de un mismo arquetipo y cuando están en conjunción adquieren su máxima intensidad. Entonces, eso mismo hace que el orbe de 2 grados ya lo podamos considerar como suficientemente significativo. Otro punto notable sería la cuadratura de Neptuno a Urano. O sea, Neptuno en tránsito en la carta de Cherif le está haciendo cuadratura exacta a Urano. Al Sol, la cuadratura es amplia y dado que Neptuno se mueve tan lento, no sería tan protagónica, pero sí, la cuadratura de Neptuno a su Urano natal sí la podríamos considerar lo suficientemente protagónica. En fin, o sea, a nivel de tránsito podemos observar solamente viendo los movimientos lentos, ¿no? Los indicadores de movimiento lento, sin ponernos a detallar lo que puedan ser disparadores del suceso. Ya nada más eso es efectivamente un indicador suficiente para entender este momento como un momento de presión a nivel de la psique de ambos individuos. Pero por supuesto que además tendríamos que ver revoluciones solares, direcciones, progresiones, en fin, ¿no? Este análisis es extremadamente somero, pero haciendo un análisis así de somero, así de superficial, de acercarnos por el borde al tema del clima astrológico de ambos personajes, ya vemos factores de bulto, factores fuertes. O sea, esto del trígono de Urano desde Aries, o sea, recuerden que Urano está en Aries, así que esta energía del trígono de Urano a la conjunción Mercurio-Venus viene cargada de todo lo que asociamos con Aries, el tema del conflicto, de la guerra, entrando en contacto con Mercurio, que es el intelecto, esa mente en términos instrumental, que es Mercurio, bueno, está recibiendo el impacto directo de Urano. Entonces no tiene nada de raro que se acelere y entre en sintonía con los temas arianos, de los cuales viene cargado ese Urano. Es decir, la idea de un acto violento de rebeldía adquiere sentido, pero, o sea, la mente entra en sintonía con esa idea de una acción violenta, es decir, una acción ariana, que tiene una orientación hacia el romper estructuras, romper esquemas, rebeldía, en fin, ¿no? Lo que asociamos con Urano. En fin, digamos que sobre la carta, en ese sentido, la carta de Said es todavía más clara, ¿no? Evidentemente lo del Quirón opuesto al Sol y el Plutón opuesto al ascendente es como demasiado contundente, ¿no? Pero si examinamos la carta de Cherif, también encontramos una sumatoria de factores que permiten, como decía antes, aproximarnos o tener una primera aproximación a comprender el clima astrológico de ambos, el clima interior que se refleja en estos movimientos astrológicos. O sea, no tiene nada de raro que este haya sido el momento en el que ellos hayan terminado de materializar un proyecto al que seguramente le venían dando vueltas desde hacía tiempo. Pero como dije, no me quiero extender tanto en las cartas de ellos dos. Seguramente ya habrá oportunidad y otros astrólogos también lo harán de analizar esas cartas con detalle. Pero desde el momento en el que también es un acontecimiento de astrología mundial, ¿verdad? Es un acontecimiento o sea, que no solamente tiene que ver con esas vidas individuales de los terroristas o también de las víctimas. Evidentemente, otro análisis totalmente válido que podríamos hacer sería analizar las cartas de las víctimas. Que yo sepa, están disponibles las cartas de 3 de las víctimas. Ajá, George Wolinski, nacido 29 de junio de 1934
a las 5 de la tarde en Túnez. Eh, Cabu, Jan Cabot, nacido el 13 de enero de 1938 a las 9:20 de la noche en esta población de Francia, Chalon-sur-Marie, no sé cómo se pronuncie, y este otro personaje, Char, que era el editor, Stéphane Charbonnier, 21 de agosto de 1967 a las 6:30 de la tarde en esta otra localidad, Conflans, Saint-Honorin, también Francia. Entonces, bueno, nada, están esas tres cartas por lo pronto, ¿no? Seguramente a medida que vayan pasando los días, irán apareciendo más datos y como siempre ocurre con este tipo de eventos, examinar las cartas de las víctimas también tiene sentido y uno muchas veces encuentra elementos realmente impresionantes, ¿no? Pero evidentemente, como decía, me parece que la aproximación desde la astrología mundial tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista hay varias vías. Por supuesto, podemos estudiar la carta del cero de Aries para Francia. Bueno, muchas de estas cosas que estoy mencionando ya he visto que han salido y seguramente continuarán saliendo. Astrólogos que han hecho comentarios muy certeros, muy atinados. En la medida de lo posible voy a tratar de no repetir cosas que he visto que ya están circulando. Pero la carta del cero de Aries, por supuesto, la carta natal de Francia, ¿no? El ver lo que está ocurriendo sobre la carta natal de Francia, ese también es un punto importante. La última lunación, ver lo que se estaba moviendo con relación a la última lunación en Francia. Eh, y también o sea, ya que en la entrega anterior, en el video anterior, comencé a hablar de los ciclos planetarios, también sería interesante ver cómo están evolucionando los ciclos planetarios relevantes con respecto a Francia para esta época. Por ejemplo, cómo está evolucionando en este momento el ciclo Saturno-Plutón, precisamente esa conjunción de Saturno y Plutón que tenía uno de los hermanos Cherif, ¿verdad? El hermano menor, esa conjunción Saturno-Plutón que había en su carta, marca precisamente el inicio de un ciclo que naturalmente está asociado al tema del terrorismo, ¿no? El ciclo Saturno-Plutón es uno de los ciclos, no el único, pero es uno de los ciclos que uno puede estudiar para encontrar momentos particularmente cargados desde el punto de vista de ese tema del terrorismo en general. De hecho, es probable que en otros materiales más hacia el futuro haga uso de esos ciclos para a- analizar ejemplos conocidos, ¿no? Es interesantísimo ver cómo se reflejan una serie de grandes atentados terroristas que se han dado a lo largo de los últimos años en ese ciclo, o sea, cómo se pueden enmarcar dentro de ese ciclo. Bien, bueno, como digo, hay muchísimas opciones, no quiero que este material se alargue demasiado, así que voy a concentrarme en la carta natal de Francia, sobre todo porque ese es uno de los casos en los cuales siento que hay, no sé, como una información potencialmente distorsionada circulando en la red. Me refiero al tema de cuál es la carta natal de Francia, en qué momento nace la Francia actual, la Francia de la Quinta República. Hay una carta que está circulando, que es una carta avalada por Ligirin, o sea, quienes me conocen saben que me parece una extraordinaria astróloga, o sea, creo que efectivamente tiene
unos aportes innegables a lo que es la comprensión del lenguaje astrológico, del sistema astrológico, desde una óptica contemporánea. Pero digamos que eso no, o sea, el hecho de que uno respete al astróloga que da este dato, no significa que uno se vaya a creer el dato, pues, ¿no? Y punto. Sobre todo porque ni siquiera es Ligrin la que propone esa hora de nacimiento de Francia. O sea, Ligrin coloca la fecha y hora de nacimiento de Francia el día 6 de octubre de 1958 a las 6:30 de la tarde. Y he visto varios análisis que se basan en esa carta, ¿no? Se basan en el análisis de esa carta calculada con esos datos. Y resulta que esos datos eh, son hechura o son la propuesta de un astrólogo, Nicolas Campion, bueno, que también es una figura muy respetada, de allí los toma Ligrin, pero ¿qué es lo que está observando o utilizando Campion como banderazo inicial para la República Francesa? Bueno, el momento en el que le ponen el sello a la Constitución como parte del acto, un sello oficial a una copia en pergamino, una copia elaborada en pergamino de la Constitución francesa, le ponen el sello oficial y la guardan en un archivo que contiene todas las otras constituciones que ha tenido Francia. Eso lo tengo por aquí en esta noticia fechada precisamente el 6 el 6 de octubre de 1958. Ahí la tenemos, donde nos dice que la nueva constitución se convirtió en ley el día domingo, es decir, el día anterior. Esta noticia es del lunes 6 de octubre, y el día anterior, el domingo 5, se convirtió en ley cuando fue formalmente publicado en la Gaceta Oficial, en lo que sería el periódico oficial del gobierno francés. La misma noticia está recogida aquí en un periódico de ese día, del domingo 5, un periódico mexicano, el Informador, en el que se lee, ¿verdad? En el que se lee que la Quinta República Francesa nacerá hoy, ¿verdad? O sea, ese día domingo estaba naciendo la República Francesa, y la noticia, fechada en París el día anterior, decía: la Quinta República Francesa nacerá mañana sin mucho ruido, pero en el ferviente deseo de la mayoría de los ciudadanos de que su vida sea de larga duración. No habrá ni ceremonias ni excitación popular alguna. Francia ha tenido mucho de ambas cosas durante los últimos 4 meses. Lo cierto es que aquí está lo que me interesa. La constitución que aprobaron las 4/5 partes de los franceses en el referéndum nacional del domingo pasado se publicará mañana, o sea, esto está fechado el 4, se publicará mañana, es decir, el día 5. Mañana por la mañana, se publicará mañana por la mañana en el diario oficial, que tira 52.000 ejemplares y se imprime en papel corriente, cuyo tamaño es el de una revista ordinaria, para venderse por 20 francos, 5 centavos de dólar el ejemplar. Bastará su publicación en el diario oficial para que, como todas las demás leyes francesas, quede promulgada. Es decir, en Francia se estila, como en muchos otros países, que el momento en el cual una ley entra en vigencia es el momento en el cual es publicado en la Gaceta Oficial, en el periódico oficial. Entonces, efectivamente, la ley ya había entrado o sea, la Constitución se había convertido en ley, había entrado en vigencia el domingo, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial. Eh, eh,
Luego, aquí nos explican a lo que se refiere Nicolás Campion cuando coloca el día 6, o sea, esta noticia está fechada el día 6, y entonces nos dice eso, hoy, ¿verdad? Hoy día 6, lunes 6, el ministro de Justicia colocará el sello oficial o coloca el sello oficial en una copia imprimida en pergamino y la archiva con las demás constituciones francesas que han existido desde 1789. Es decir, este es un acto protocolar que no tiene la carga simbólica de una firma o la carga simbólica de la publicación que habíamos comentado antes en la Gaceta Oficial. Digamos que es el acto mediante el cual se está archivando una copia, lo que estamos es archivando una copia oficial de una constitución que ya había entrado en vigencia el día anterior. Entonces, por supuesto, la carga simbólica de eso de colocarle un sello a un ejemplar de la Constitución resulta tentadora como posible fecha de nacimiento o instante de nacimiento de la Quinta República Francesa, y eso es lo que refleja esta carta de ese día 6 de octubre del 58 a las 6:30 de la tarde, que supuestamente sería la hora aproximada a la cual le pusieron el sello. Que da un ascendente Aries con la Lilith natural y la osculatriz en la casa 1, en fin, ¿no? Esta sería la carta que he visto circulando por allí. Sin embargo, yo creo que la carta con la que deberíamos trabajar es la carta del 5 de octubre alrededor de las 7 de la mañana. ¿Por qué alrededor de las 7 de la mañana? Porque el momento en el cual se termina de imprimir la Gaceta se puede considerar como el punto en el que es distribuida a los kioscos, es decir, ese momento en el cual la Gaceta empieza a estar disponible para todos los ciudadanos franceses que ese día domingo se levantaron temprano y fueron a un kiosco de periódico y allí pudieron adquirir un ejemplar de la Gaceta Oficial que incluía el texto de la nueva Constitución. Entonces podemos ubicar alrededor de las 7 de la mañana, horas más, horas menos, pero alrededor de las 7 de la mañana, ese instante del nacimiento de la Quinta República Francesa, con lo cual tendríamos un Sol Libra ascendente Libra. Con Venus, regente de Libra, probablemente en la casa 12, muy probablemente esa Venus, regente de Libra, estaría en la casa 12. A mí me cuadra más para entender lo que ha sido la evolución de Francia desde el 58 a la fecha actual, me cuadra mucho más esta carta que la otra. Por supuesto que defender esta carta me llevaría un buen rato, o sea, es decir, extendería muchísimo el material si empiezo a comparar esta carta del 5 de octubre en la mañana a la otra carta, la del 6 de octubre en la tarde. Por cierto, que hay una tercera carta también que se propone, que es la del 5 de octubre a las 0 horas. O sea, hay gente que utiliza la carta del 5 de octubre a las 0 horas, básicamente por la idea de que el domingo es el primer día o sea, ese domingo 5 era el primer día de la Quinta República Francesa. Pero en realidad no es así, o sea, no es que el solo hecho de que dieran las 12 de la noche y comenzar un nuevo día hacía que la Constitución entrara en vigencia. No, lo que hacía que la Constitución entrara en vigencia era su publicación en Gaceta Oficial. Y desde mi punto de vista, esa publicación culmina, o sea, podemos dar por concluido el proceso de publicación en el momento en el que la Gaceta es distribuida.
y por eso es que, o sea, o mejor dicho, el momento en el que la Gaceta está disponible al público. Y eso estaría ocurriendo, como digo, alrededor de las 7 de la mañana. Bien, bueno, en todo caso, lo más interesante es que independientemente de si utilizamos la carta, esta carta del 5 o la carta del 6, es más, se los voy a mostrar. Vamos a quitar las casas, vamos a poner la carta sin hora, ¿okay? Vamos a poner la carta sin hora y vamos a calcular la revolución solar. Vamos a calcular la revolución solar. Vamos a hacerlo. La revolución solar para el momento actual, correcto. Vamos a calcularla rápidamente. Ahí está. Esta sería Solar Return 2014. ¿Okay? Ahí está. Vamos a guardarlo como punto de referencia. Y a su vez colocamos ahora como carta principal esa revolución solar. Nos colocamos en el momento del atentado, nos colocamos en el momento del atentado, ajá, nos colocamos en el momento del atentado, ¿no? Del ataque, del ataque terrorista y avanzamos la revolución sin casas, ¿verdad? Sin ascendentes, sino simplemente avanzamos la revolución hasta el punto en el cual se da ese atentado, ¿no? Ese ataque. Ajá. Fíjense que en ese punto Plutón habría alcanzado Aries y se estaría oponiendo al Sol de la revolución. Es decir, si avanzamos la revolución hasta ese punto del momento del atentado, resulta que Plutón se está oponiendo al Sol. Plutón de revolución estaba, o sea, aquí podemos ver que Plutón de revolución está en cuadratura al Sol y Urano de revolución está opuesto al Sol. La oposición es un poco amplia. Si subimos un poquito el orbe, la vemos, ahí está. Subimos un poquitico el orbe y vemos que es una oposición de 3 grados 10 minutos, así que es totalmente operativa. Entonces, el Sol de Francia estaría recibiendo la cuadratura de Plutón y el Urano y la oposición de Urano, que se reflejan en esta revolución solar y que son tránsitos activos en este momento sobre el Sol de Francia. Como digo, si movemos la revolución hasta el momento actual, Plutón a su vez ya habría llegado al punto de hacerle oposición nuevamente a ese Sol y Urano al punto de hacerle cuadratura. Es decir, Plutón le hace cuadratura y Urano le hace oposición, pero en el momento de los atentados, Plutón había llegado al punto en el que está Urano y Urano había llegado al punto, bueno, ya lo había sobrepasado, pero estaba en un punto en el que le estaba haciendo cuadratura al Sol, o por lo menos, bueno, en este caso no al Sol, al nodo es que le está haciendo cuadratura. La cuadratura al Sol tendría un orbe bastante amplio, pero igual está en una zona de tensión con estos planetas en Libra de Francia. Lo más contundente sería esto, el Plutón llegando al punto que ocupa Urano y haciéndole entonces oposición al Sol. Este realmente sería el indicador más fuerte. Otro indicador importante es Lilith 1181. Bueno, importante para mí. Recuerden que yo le doy importancia a este asteroide. Y Lilith 1181, esta idea de la víctima, esta idea del sacrificio, bueno, está llegando justo a Plutón. Lilith 1181 en el grado 11, Plutón en el grado 11. Y por supuesto, eso estaría sugiriendo esa idea de las víctimas, de estos mártires de la libertad de expresión,
que vienen a ser los periodistas de Charlie Hebdo, y bueno, también a su manera los mártires islámicos, que serían este par de terroristas que acaban de ser abatidos. Al mismo tiempo, fíjense que Lilith Natural, ese indicador de lo caótico, está colocado sobre Saturno. O sea, Saturno de la revolución aparece en el grado 2053. Lilith está, o sea, casi en el grado 2, en el grado 21. Y Lilith está en el grado 2231 y Júpiter en el 1950. Es decir, Júpiter y Lilith natural, avanzados hasta este punto de la revolución solar, están flanqueando el Saturno de la revolución solar. Entonces, el efecto amplificador de Júpiter y el efecto caótico de Lilith están afectando un indicador que tiene que ver con la estructura. En fin, o sea, uno podría, o sea, fíjense que no estoy usando casas para no meterme en el detalle fino de si es efectivamente la hora de nacimiento esa de las 7 de la mañana que estoy proponiendo. Pero fíjense qué ocurre si nosotros adelantamos aproximadamente, o sea, evidentemente lo que estoy haciendo aquí es algo a ojo de buen cubero para no perder tiempo haciendo cálculos exactos, pero si yo esta revolución solar la avanzo un día, ¿verdad? La avanzo un día y luego le agrego unas 12 horas. Aquí, bueno, esto sería unas 12 horas, sería a las, no, perdón, eso, la avanzo un día y luego aquí por horas, vamos a avanzarla hasta, serían las 4 de la mañana, perdón, no, estaba originalmente, a ver, a las 14 tendríamos que avanzarlo aproximadamente 12 horas y media. Eso sería aproximadamente a las 3:30 de la mañana, por allí, más o menos. Como digo, a ojo de buen cubero. Recuerden que además la carta de Nicolás Campion es una carta aproximada. Esa carta del 6 a las 6:30 de la tarde también es una carta aproximada. Pero aquí, más o menos, calculando lo que serían las posiciones de planetas para la revolución solar de Francia, con la segunda opción, con la segunda carta, bueno, fíjense, Venus aparece, perdón, Lilith 1181 aparece en el grado 1027, es decir, igual en conjunción con ese Plutón, o sea, Lilith 1181 igual está llegando a Plutón. La oposición entre Plutón y el Sol es todavía más fuerte, o sea, Plutón estaría a 2 grados de llegar a la posición de Urano. En ese sentido, digamos que este indicador de Plutón, que definitivamente es súper importante en ambas opciones, pierde fuerza al no estar exacto sobre Urano, pero gana fuerza al estar exacto opuesto al Sol. Es decir, la relevancia del indicador está presente en ambos casos. O sea, en ambas revoluciones solares vamos a tener esa llegada de Plutón al punto en el que se opone al Sol, más fuerte todavía, por supuesto, si utilizamos la del día 6, pero en ambos casos totalmente operativa, y en la del día 5, bueno, tiene la gran ventaja, como decía antes, del hecho de que Plutón está llegando de manera exacta a Urano. Es decir, en cualquiera de los dos casos tenemos una revolución solar en la cual podemos observar factores de tensión sobre el Sol de Francia y que está llegando precisamente al punto en el que se están activando esos factores de presión sobre el Sol cuando la avanzamos hasta el momento actual. Por supuesto que si incluimos las casas
empezarán a surgir muchas otras asociaciones que nos permiten terminar de comprender la historia. Por supuesto que si voy a trabajar con las casas, si coloco las casas, utilizaría la revolución en la que creo, ¿no? Es decir, la revolución solar, que está calculada con la primera opción, ¿no? Con la opción del día 5 de octubre de 1958 a alrededor de las 7 de la mañana. Si utilizamos esa versión, Saturno estaría muy cerca del ascendente. De hecho, este es el tipo de cosas que eventualmente sugerirían la posibilidad de un ajuste en la hora o un primer ejercicio de rectificación, porque es muy probable que efectivamente ese Saturno haya hecho contacto exacto en estos días con el ascendente de la revolución. Pero bueno, en fin, en todo caso lo vemos que está allí, cerca del ascendente, en la casa 1, igual que Quirón, por ejemplo, estaría en la casa 4. Quirón haciéndole cuadratura a su posición en la revolución, y Saturno también haciéndole cuadratura a su posición en la revolución. Es decir, desde casa 4 a casa 1, en el caso de Quirón, desde casa 1 a casa 9, en el caso de Saturno. Pero en ambos casos, desde casas angulares, ¿verdad? Desde la casa 1 y desde la casa 4, y efectivamente todo lo que se ha vivido tiene mucho de lo que podemos asociar a lo quironiano y a lo saturniano. En fin, como digo, esta revolución me parece que podría ser interesante. Igual, como digo, no tengo una certeza de la carta natal, de la hora de nacimiento o eh, de esta opción, es decir, el momento en el cual efectivamente podemos considerar culminado el proceso de publicación de la Gaceta. Pero lo que quiero es que vean que incluso manejándonos con los niveles de incertidumbre que son naturales que tenemos, igual surgen y se hacen evidente una cantidad de factores que apuntan en la dirección de lo que se ha estado viviendo en los últimos tiempos. Fíjense que si uno toma esa carta de la publicación de la Gaceta Oficial y coloca simplemente los tránsitos del momento, si colocamos los tránsitos del momento, fíjense que Plutón estaría cerca del fondo de cielo, lo cual de nuevo sería otro factor para ajustar, ¿no? Aquí aparece Plutón a un grado, aparece Plutón a un grado del fondo de cielo. Uno podría utilizar como un primer criterio de ajuste ese pequeño movimiento de unos minutos y entonces decir que tomamos como hora de partida las 6:55 de la mañana. En ese caso, Plutón estaría haciéndole conjunción exacta al fondo del cielo de Francia. Esta sería una hipótesis para poner a prueba. O sea, por supuesto que habría que buscar otra serie de acontecimientos en la historia moderna de Francia, la historia del año 58 para acá, y ver cómo calza esta carta natal con los diferentes hitos, ¿no? que se han vivido allí. Evidentemente no lo voy a hacer aquí, el material sería demasiado extenso, pero seguramente lo haré, ¿no? Me parece que es un problema interesante, que es un tema interesante y cuando tenga tiempo le dedicaré o sea, me dedicaré un rato a tratar de formarme una opinión, ¿no? De fundamentar una opinión con relación a esta carta, comparándola con la otra, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de plantear los dos modelos y ver cuál de los dos modelos calza mejor con los acontecimientos que se han dado en la realidad.
un abordaje diferente sería utilizar la carta del cero de Aries, ¿no? Como digo, esto ya lo he visto que lo han trabajado. Uno puede, por ejemplo, montar la carta del cero de Aries sobre la carta que estamos proponiendo para Francia. Y entonces fíjense que Plutón y Urano estarían cayendo precisamente en los ángulos, ¿no? Plutón estaría en el fondo de cielo y Urano en la cúspide de la casa 7, ¿no? Si colocamos en lugar de las 6:55, colocamos la hora que había puesto originalmente, la hora de perdón, disculpen, ajá, la hora de las 7, ¿verdad? Si colocamos las 7 de la mañana, bueno, Plutón se aleja un poquito del fondo del cielo, pero Urano se acerca a la cúspide de las 7. Entonces, digamos que ambas opciones, 6:55, 7, igual estarían compartiendo la fuerte presión de Urano y de Plutón, de esa famosa cuadratura Urano-Plutón que está activa en este momento, sobre la carta de Francia. O sea, tendríamos una relación muy directa la carta del país con esa cuadratura Urano-Plutón, que además estaba o queda reflejada en la carta del cero de Aries del 2014. Y en esa carta del cero de Aries del 2014, con Urano en el grado 11:45 y Plutón en el grado 13:24, bueno, tenemos una oposición y una cuadratura al Sol de Francia en el grado 11:29. Y bueno, también al Mercurio, ¿no? O sea, al Sol, al Mercurio y al ascendente. O sea, lo que quiero decir es que en este caso el Plutón y el Urano están afectando a los tres indicadores, Sol, Mercurio y ascendente. Otros elementos relevantes de esta carta del cero de Aries, cuando la comparamos con la carta natal de Francia, bueno, sería que la luna del cero de Aries, desde la casa 3, fíjense que la carta del cero de Aries, calculada para París, tendría ascendente en Virgo y la luna en la casa 3. La casa 3, casa de la comunicación, además una luna muy cercana a Saturno, con lo cual hay cierto estrés en el ámbito comunicacional. Recuerden que estamos hablando de un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pero y eso ya de por sí calza en la carta del cero de Aries. O sea, cuando uno ve la carta del cero de Aries calculada para París, esta luna y este Saturno en la casa 3 ya son un indicador de una situación estresante, fuerte, emocionalmente intensa, relacionada con el campo de la comunicación social, ¿no? En este caso, y además Saturno como límite a la libertad, ¿verdad? Saturno como algo que está bloqueando la expresión natural de la casa 3 o busca bloquear la expresión natural de la casa 3. En fin, tiene lógica en la carta del cero de Aries, independientemente de qué carta natal de Francia estemos utilizando. Pero si montamos, como dije, la carta del cero de Aries sobre la carta natal de Francia que estamos usando como posibilidad, bueno, fíjense que esa luna en el grado 17 de Escorpio le estaría haciendo cuadratura exacta al Quirón de la carta natal de Francia. Esto es cierto en cualquiera de los dos casos. En la carta la que yo estoy proponiendo o la otra carta del día 6, en cualquiera de los dos casos, la luna del cero de Aries le estaría haciendo cuadratura al Quirón de Francia. O sea, definitivamente esto también es el tipo de cosas que resultan notables. En ese mismo sentido, algo que también es válido para ambas cartas es que el Mercurio del cero de Aries le está haciendo oposición al Plutón de la carta natal de Francia. O sea, siempre el Plutón de la carta natal de Francia va a estar alrededor del grado 3 de Virgo y el Mercurio de la carta del cero de Aries aparece en el grado 3 de Piscis. Así que de todas tenemos una oposición exacta de Mercurio
el planeta asociado a la comunicación, a Plutón, el planeta de las experiencias extremas, de vida o muerte, en fin, ¿no? O sea, todos conocemos las asociaciones plutonianas. Entonces, en fin, esto es notable, pues la comunicación, por una parte, y la muerte, literalmente, por la otra. Además con el trasfondo pisciano, ¿verdad? Ese Mercurio está en Piscis, con Neptuno, el regente moderno de Piscis al ladito. Entonces, por una parte está de nuevo el tema de la víctima, que podemos asociar a lo neptuniano y a lo pisciano, pero también el tema de las religiones, el tema de lo confuso, en fin, ¿no? Todo eso está allí, o sea, hay una combinatoria que se vuelve potencialmente violenta al entrar en contacto con el Plutón de la carta natal de Francia, independientemente, como digo, de si usamos la carta del 5 o la carta del 6. Por otra parte, si avanzamos la carta del 0 de Aries al momento del atentado, o sea, si colocamos como carta base, ahí, si colocamos como carta base la carta del 0 de Aries, colocamos como fecha de referencia el momento del ataque, y avanzamos la carta del 0 de Aries hasta esa fecha, bueno, tenemos que en ese momento la luna, esa luna que en la carta del 0 de Aries aparece en la casa 3 que vinculamos con comunicación, esa luna le está haciendo oposición exacta a Neptuno. O sea, luna en el 552, Neptuno en el 558. Es decir, se vuelve a mezclar el significado de lo comunicacional, con el tema de lo neptuniano, o sea, con todas esas connotaciones, ya sea de lo religioso por una parte, pero también de la confusión, de la niebla, de lo mediático también. En fin, recordemos que cada símbolo astrológico se manifiesta en diferentes direcciones simultáneamente, o sea, tiene varias facetas que conviven. Y en este caso la luna viene además desde la 12, que es la casa natural de Piscis y de Neptuno, y entonces haciendo la oposición a un Neptuno en Piscis. Digamos que queda como muy claro esa manera de vincular un evento comunicacional y una actividad que tiene que ver con la comunicación, como es la publicación de una revista, con todos estos factores nebulosos, confusos, que vinculamos al terrorismo islámico. O mejor dicho, el terrorismo islámico fundamentalista. O sea, hay que diferenciar el tema fundamentalista, bárbaro, de lo que pueda ser el Islam como cultura, como religión, en fin, ¿no? Pero me imagino que ustedes me entienden, ¿no? Sin entrar en ninguna posición de rechazo a lo que es el universo cultural del Islam, uno puede establecer una posición de rechazo muy clara hacia estas manifestaciones de terrorismo fundamentalista. Bueno, lo cierto es que en el mismo momento en el que esa luna le está haciendo oposición a ese Neptuno, fíjense que Lilith, ¿verdad? Ese otro indicador de lo caótico que ya les he dicho que tiene mucho que ver con todo lo que puede ser el tema del terrorismo, le está haciendo oposición exacta a la misma luna del 0 de Aries en la cúspide de la 3. O sea, tenemos Lilith desde la 9 haciéndole oposición a esa luna. Fíjense, Lilith 1706, la luna 1656, es decir, apenas 12 minutos de arco, o sea, extremadamente exacto este contacto. En fin, ¿no? O sea, creo o sea, podríamos alargar y alargar el análisis, pero en todo caso creo para quienes manejan las herramientas astrológicas, aquí hay un terreno muy rico para analizar, ¿no? Y para extraer conclusiones. Pero ya llevo más de una hora hablando, así que lo voy a dejar hasta acá.
Voy a dejar hasta acá este material. Por supuesto que hay mucha tela por cortar todavía y más interesante aún, ¿no? Tratar de ver qué proyecciones puede tener esto en el futuro próximo de Francia, ¿no? Porque recuerden que una situación como esta le da alas a la ultraderecha, ¿no? Esos partidos ultraconservadores nacionalistas que han estado tomando fuerza en Europa se alimentan de eventos como este, ¿no? Y pueden querer prometer soluciones precisamente a partir de asumir líneas duras contra el terrorismo y medrar un poco a partir del miedo, ¿no? El miedo de la gente, la angustia de la gente frente a ese peligro que sienten que los rodea, puede llevarlos precisamente a caer en lo que serían esas tentaciones de extrema derecha que en última instancia son tan perjudiciales, tan peligrosas como las de extrema izquierda, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Digamos que hay que analizar los diferentes recursos que tenemos, hay que utilizar los diferentes recursos que tenemos para tratar de proyectar la evolución que puede tener en Francia y desde Francia también al resto de Europa de este acontecimiento puntual. Bueno, por algo puse aquí Francia y el atentado contra Charlie Hebdo 1, porque me imagino que sí, que eventualmente regresaré sobre este tema, pero por lo pronto lo dejo hasta acá. Gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro.